Josep se dedica al marketing de contenidos, en especial al copy y a la creación de vídeos orgánicos. Actualmente ejerce estas funciones en Waitopi. También es un activo miembro de la comunidad global y local, y quien le conoce sabe que sí, lo necesitas, está siempre para ayudar a quien se lo pide. Josep Moram, secretos y desafíos en la seguridad de WordPress que como usuario jamás imaginé. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Elsa. Quien me conoce sabe que yo llevo poco tiempo en WordPress. Desde 2003 es cuando aterricé y, bueno, pues quise crear mi primera web. Y mi primer contacto como usuario dentro del mundo de WordPress fue encontrarme mi primer incidente de seguridad. Yo estaba creando una web sencilla, era un blog sobre mí y poco más. Y un formulario que tenía la opción de que la gente pudiera realizar donaciones. Entonces, de golpe y porrazo, pues un día ya estaba en casa así tranquilamente y el móvil me sonó. Me entraron en 2 o 3 minutos 500 o 600 entradas de mail de gente que me estaba donando 1 euro. Y yo digo, ostras, pues la comunidad de WordPress es increíble, me está ayudando en un momento que yo necesitaba ayuda. Pero no, era un delincuente que pues a través de un agujero de seguridad que tenía mi formulario, pues lo que estaba era chequeando tarjetas robadas y Stripe se las iba rechazando, excepto 4 o 5 que consiguió pasar el filtro. Yo luego ya las rechacé esos donativos, que eran de 1 euro siempre. Y bueno, afortunadamente, pues las disputas que se generan por ese tipo de acciones, pues las gané porque yo denuncié a la persona y rechacé los cobros, ¿no? Pero esto me creó cierta inquietud. Digo, bueno, claro, en mis inicios yo instalo un plugin de seguridad en mi WordPress y por ignorancia o por inocencia yo creía que estaba seguro, pero no. Y en aquellos días yo empecé a entender varias cosas, y una es que los delincuentes, como en todos los ámbitos de la vida, siempre intentan ir un paso más por delante que el resto, porque su trabajo es robarte o delinquir. Y la segunda, que solo con un plugin de seguridad en un WordPress no estás totalmente seguro. No digo que no facilite esa tarea, pero sí, no estás del todo seguro. Y bueno, pues ¿cómo lo arreglé? Pues de la única manera que sabía en aquella época. Destrocé la página web por completo, destrocé el correo, solo me quedé el dominio, lo destrocé absolutamente todo lo que podía romper y más. Y me quedé sin mi primera página web, que era muy humilde, pero era mía y me hacía mucha ilusión. Entonces aquello pues resultó que todo era como una especie de secreto. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero algo le había pasado a mi página web y el resultado era que yo le pegué 2 patadas y la destrocé. Bien, pues afortunadamente al cabo de un tiempo entré a trabajar en un WordPress, o sea, en un hosting para WordPress, perdón, y en el cual pues ya me empezaron a descubrir ciertas cosas que yo iba preguntando. Yo soy de una persona muy inquieta, me gusta investigar, me gusta preguntar mucho. Y entonces una de las primeras cosas que me explicaron fue que dentro del hosting en el que entré, la mitad de los servidores estaban dedicados exclusivamente para la seguridad. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? Y me dicen, pues, porque la mitad del tráfico que se genera en una web, o sea, en Internet, no son personas, ¿vale? Entonces ahí yo ya me quedé, digo, bueno, vale, no son personas. Muy bien. Empecé a estudiar, empecé una fase de formación dentro de la empresa en la cual ya me empezaron a decir, bueno, yo decía, vale, no son personas, ¿qué son? Son bots. Digo, vale, pues son bots. No ahora resulta que
volvemos a lo de antes, en mi inocencia, yo digo, ostras, pues sí que nos visitan bots. Y resulta que yo pensaba que era gente la que venía a nuestras webs a vernos, ¿no? Vale. Y yo digo, bueno, ¿y qué es un bot? Vamos a ponerle ya un poco de hilo a la aguja, ¿no? Entonces, un bot, el término general, es un programa de software automatizado y diseñado pues para realizar tareas repetitivas y normalmente a alta velocidad y sin que intervenga directamente un humano, ¿vale? Sí que el humano siempre está detrás. Y pueden ser buenos, como el Google Bot o el Bing Bot, y pueden ser malos. Y yo a partir de ahí, pues, cogí y me quise informar más. Yo quería saber qué me había pasado a mí en su día. Y entonces descubrí, leí varios informes, y entre ellos escogí este, que es de una empresa que se dedica a la seguridad de WordPress. No voy a decir el nombre porque a mí no me patrocina ni me paga ni nada. Luego tendréis acceso, si queréis, al informe completo, que son 50 y pico de páginas. Y el resumen era este: el 50%, un poquito más del 50% es tráfico humano y un poquito menos del 50% son bots. Vale, digo, vale, hasta ahí bien, pero ahí es cuando empiezo yo a descubrir de ese 50%, el 32% de esos bots son maliciosos y tan solo un 17, casi un 18% son bots buenos. Entonces, yo digo, ostras, ya un 32%. Concretamente este estudio se realizó en el año 2024 con datos del 2023 y ya especificaban que llevaban más de 5 años de crecimiento exponencial. O sea, cada año el crecimiento era superior. Por lo tanto, debo entender que este año 2025, cuando hagan el informe, aún será más grande ese porcentaje. Dentro del hosting, pues claro, mi vida ya cambió y me enfrenté pues a nuevos desafíos. Y a lo mejor no sé si alguien de la sala ha sufrido. Yo voy a hablar de los múltiples ataques que te puede provocar un bot malicioso. Yo voy a hablar de dos. El primero es el que me hizo a mí, robándome o intentando comprobar a través de mi formulario 500 o 600 tarjetas de crédito fraudulentas. Y luego también de otro que viví directamente dentro del hosting como trabajador, y es un ataque DDoS, ¿vale? Entonces yo estaba en casa, yo trabajo en casa, estaba en casa trabajando, de golpe y porrazo se encienden unas alarmas, y parte de mis funciones es visualizar unos paneles en los cuales pues tú ves una barra con unas rayitas de colorines, y eso es señal de que pues todas las webs que están operando en el hosting funcionan correctamente. ¿Qué pasa? Pues que yo veía una barra enorme, multicolor, o sea, unicolor, y esa web que estaba sufriendo el ataque pasó de tener 40 llamadas por minuto a tener 200.000. Entonces ese señor, esa señora o esa web, vamos a decir una web, pues estaba sufriendo un ataque de DDoS y yo lo estaba viviendo por primera vez en directo, con todo lo que supone ello, ¿no? ¿Y qué se hace en este caso para asegurarse mitigar ese problema? ¿Cómo lo solucionamos? Pues creamos una defensa en la que se crea una estrategia de varias fases para... Nunca lo vas a eliminar del todo completamente, sino, o sea, sí, pero para hacerlo lo que tienes que hacer es ir reduciéndolo, ir mitigando ese ataque. ¿Cómo lo haces? Pues lo primero que haces es a lo bruto. Coges y cierras los países típicos y clásicos que existen y siempre aparecen en cualquier tipo de ataque, sobre todo un DDoS, pues Rusia, China, Tailandia. Hay ciertos países que de forma recurrente aparecen en todos los ataques. Pues simplemente a lo bruto, porque me viene todo el batallón de golpe de bots maliciosos, entonces tienes que bloquear esa parte. Una vez que has hecho esa parte,
La segunda fase es identificas las IPs que están realizando las llamadas y ya las vas bloqueando de forma más exacta, ¿vale? Y... Perdón. Vale, sí. En el caso que estoy exponiendo, o el que yo viví, era un ataque en el cual yo pude deducir dos cosas que se convierten en un patrón a partir de ese momento, creo que para mí, en un ataque de DOS, que es el tiempo que dura el ataque y el número de IPs o el número de soldados que te han enviado en ese ataque. Concretamente este duró 1 hora y eran 2.500 IPs o 2.500 soldados los que nos habían enviado. ¿Vale? Entonces, una vez que ya has hecho esa limpieza, pues puedes considerar mitigado el ataque. Salud. De este ataque también saqué otro estudio que hice a nivel particular, y es que conseguí, mediante un compañero, entrar en la dark web y conseguir el sitio donde se podía alquilar un ejército para hacer un ataque. ¿Vale? O sea, existen en la dark web gente que te proporciona un ejército por un tiempo limitado y de diferentes categorías. O sea, pueden ser soldados rasos o Navy Shields y entonces son tope de gama y son más agresivos, ¿no? Los precios, pues también conseguí encontrar precios y variaban desde 50 hasta 300 euros por hora, y también dependía el precio en función de, volvemos a lo mismo, de la calidad del soldado o de la calidad de la IP. Si era una IP que de forma recurrente ya había atacado en otros sitios, ya las tienes ubicadas y ya sabes que es un soldado, o sea, que es un dron malicioso. Entonces enseguida lo quitas. Pero cuando es un dron nuevo o una IP nueva, cuesta muchísimo más de localizarlo, por lo tanto es más bueno y es más caro. Y los bots se profesionalizan con el tiempo, cada vez más. Y aquí tenemos la gráfica. Los podemos clasificar de 3 formas: simples, moderados y avanzados. Y luego han sacado una versión, que es la peor de todas, que es la que mezcla los moderados y los avanzados, que se llaman los evasivos. Los evasivos tienen como cualidad muy destacada que saben imitar el comportamiento humano. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que son capaces, por ejemplo, de realizarte un captcha sin que tú sepas que es un humano. O sea, sin que sepas que es un bot, perdón, se comporta como un humano. También la forma de hacer el ataque lo hacen muy diferente. Ya no te envían los 2.500 soldados de golpe como un batallón, sino que te van enviando pequeños grupos, como si fueran milicias, a lo mejor de 100, y al ser 100, cuando te has dado cuenta ya te han infectado la web, ya te han perjudicado, porque van entrando poco a poco y como se comportan como un humano, pues entonces cuesta muchísimo más la detección de ese ataque, ¿vale? Al final acabas descubriendo que es un ataque, pero se tarda mucho más y cuesta mucho más. Y esa tendencia lo que está provocando es que están eliminando muchos avanzados, y lo que hacen es crear tropa base, o sea, los simples, y luego cambiar los avanzados por los evasivos. Entonces crecen los evasivos, bajan los avanzados y suben los simples. ¿Quieres ataques baratos? Simples. ¿Quieres ataques caros? Evasivos. Luego también esta gráfica es muy importante porque al final, detrás de cada bot o de cada ataque, hay una persona detrás. Y esa persona pues tiene una preferencia. Entonces el top 5, como podéis ver, son los juegos que incluyen las casas de apuesta, porque cuando vemos gaming parece que solo entran en Sony Network o algo así. No, también entran en las casas de apuestas, porque hay
hay dinero en medio, las telecomunicaciones o los servicios de telecomunicaciones, los servicios de Internet, las empresas de tecnología o las agencias de viaje o tiendas de viaje también son muy apreciadas por este tipo de delincuentes. De hecho, yo estoy seguro que ahora mismo, con toda la gente que hay aquí, alguno posiblemente tiene en su ordenador un bot o algo malicioso y no lo sabe todavía, porque el hacker aún no ha activado el procedimiento. Y solo pensamos en ordenadores, pero pensad que cualquier cosa que esté conectada a Internet, un Smart TV, un iRobot, una consola, es susceptible de tener un bot malicioso dentro. Solo pensamos en ordenadores, pero los soldados, como yo los llamo, están en muchos sitios, no solo están en un ordenador, están dentro de muchísimos aparatos que tenemos al alcance de la mano todo el mundo durante el día a día. Para ir terminando la charla, pues me gusta dar como un checklist final y esto es lo que, en mi opinión, debería tener un WordPress para que sea seguro. Y es, sobre todo, tener un mantenimiento tanto de plugins como de temas actualizados y intentar evitar plugins que no están siendo mantenidos por sus creadores. O sea, cuando vemos en el repositorio de plugins un plugin que lleva 2 años sin actualizarse, pues si se puede generar el mismo servicio por medio de otro que está manteniéndose, mejor. Los temas, lo mismo, exactamente igual, que estén actualizados y que no estén abandonados, que no haya sido un tema que ha creado alguien porque tenía ganas de crear un tema y ya no le ha vuelto a dar una nueva versión o no está mantenido. Especial énfasis en evitar plugins y temas craqueados, porque lógicamente esos ya vienen con el bichito dentro. Entonces ya esos ya de base deberíamos ni tenerlos en cuenta directamente. Y tener tu WordPress también siempre actualizado a la última versión posible disponible. Ahora creo que es 6.8.1 de WordPress, pues esa es la versión que deberíamos tener todos en nuestro WordPress, ¿vale? ¿Qué esperar por el lado del hosting? Pues, por supuesto, la capacidad de mitigar, el ejemplo que he puesto yo, un ataque de DOS, o poner por delante herramientas como Cloudflare si es que el hosting no es capaz de proporcionarte ese servicio, o no lo has contratado, o no lo ofrece, ¿no? Tener un sistema operativo actualizado y aplicaciones actualizadas, no usar navegadores en versiones antiguas, evitar esas versiones antiguas, actualizar también los navegadores que estamos utilizando. ¿Por qué? Pues porque eso también son puertas de entrada. Cortafuegos para los blacklist, entre otras acciones, y de aplicaciones que revisan las acciones que tienen que hacer. Y por supuesto, tener un buen sistema de backup, porque en última instancia, si es que nos ocurriese algo, un ataque o cualquier cosa que nos destroce la web, pues tener un buen sistema de backup nos va a garantizar por lo menos tener una copia de seguridad de ese sitio web y siempre estarás bien cubierto. Los recursos utilizados, pues aquí tenéis un QR que es seguro, y es verdad que es seguro, en el cual está el informe completo y las imágenes pues son de aquí creación propia. Y nada más, es que ricasco, soy Josep Morán y podéis seguirme aquí. Muchas gracias. Dime.
de servidores cuando tú dices, oye, yo estoy teniendo un sitio atacado cuando tengo actualizado todos mis plugins, tengo actualizado mi WordPress, tengo medidas de seguridad a nivel de HTACs, cabeceras, ¿cómo hago un hardening cerrado para que nadie toque o cómo lo aplicáis vosotros? ¿Qué plugins recomiendas a nivel de seguridad? ¿Y qué otras capas también aplicarías intermedias sobre si usáis cPanel o Plex u otras soluciones? No. Bueno, yo, para empezar, como hemos dicho en la presentación, yo soy del sector del marketing y estoy hablando a nivel de usuario. No tengo ese conocimiento técnico tan elevado que me estás haciendo la pregunta, ¿vale? Sí que te la podría responder alguno de mis compañeros, que son los developers, y que siguen formándome, porque yo no llevo mucho tiempo en la empresa. Esta charla yo la generé, no va a ser una respuesta a tu pregunta, pero sí va a ser una explicación. La generé en función a las inquietudes que yo tuve cuando se me rompió mi primera web. No sé. Dime. Sí. Es que WordPress no debe soportar la seguridad de tu sitio web. O sea, WordPress no está diseñado para que sea el que soporte la seguridad. La seguridad la conforman dos partes. La parte del usuario, o sea, lo que he dicho en... Sí, ya sé que me entiendes. ¿Vale? No es que no tenga, es que no puede. Correcto, correcto. Bueno, pero es que WordPress es fácil y sencillo, pero no quiere decir que sea... o sea, no deja de ser un producto que requiere seguridad. O sea, tú puedes generar, como yo, un WordPress sea fácil y sencillo, que era un blog sencillo y un sobre mí, con un plugin de seguridad X, no voy a decir cuál, porque funciona, pero no lo suficiente. ¿Vale? Correcto. Claro. Bueno, pues yo lo acabo de decir. O sea, por parte de quien crea la web, que yo no tuve esa precaución, tienes que tener la seguridad certera de que lo que estás creando es seguro, que no tiene ningún agujero de seguridad, como me pasó a mí con mi formulario. A nivel de un hosting, pues te tiene que ofrecer una protección mínima ante cualquier ataque masivo o de fuerza bruta o cualquiera de las variantes que te pueden... Es que son decenas. Yo he puesto solo un ejemplo, pero existen herramientas. De hecho, el que genera este informe, o en el informe en el que yo me baso, se dedica a esto, a proteger webs con varios sistemas de protección para múltiples ataques de diferente tipo. Phishing, ataque de DDoS, en fin, hay una gran variedad de posibilidades de ataques y es lo que tú dices, se debe alentar a la gente a decir, sí, WordPress es fácil, pero ojo, es fácil, pero tienes que hacer lo que corresponde. ¿Qué más? Venga, otra pregunta trampa, va. Dime. Yo tengo una pregunta. Sí. Y desde hace mucho tiempo me han dicho que el favicon de WordPress, desde el que, bueno, el típico favicon que aparece cuando tú creas una página web de WordPress, que era muy susceptible de que te pudieran entrar ataques de DOS por ahí. Yo no
tengo gran amplitud de conocimiento en seguridad. Desde que me dijeron eso, bueno, pues por eso Lo has siempre quitado. lo cambio, sí. Y quería preguntarte si sabías un poco más acerca de ese tipo de cosas y sobre todo el tema de imágenes y demás que podemos encontrar en una plantilla prediseñada, por ejemplo. A ese nivel, vuelvo a repetir, lo que sí que hay que asegurarse, del favicon no tengo constancia. Plantillas, pues es lo que te digo, si tiene cierta reputación la plantilla y está actualizada y optimizada, en teoría no tiene que tener un de base, porque tú compres una plantilla, no tiene por qué tener un bichito. El problema es cuando tú quieres engañar al sistema, ¿no? Meter plugins premium que no has pagado o temas premium que no has pagado y que ya te los venden así en sitios que no están dentro del repositorio. Lo bueno que tiene WordPress es que el equipo de plugins, por ejemplo, verifica uno por uno los plugins y certifica que están limpios los que están en una actualización más o menos continua, ¿no? Entonces tú sabes que puedes trabajar con esa seguridad. No obstante, es lo que decía el chico anterior, nadie está libre de sufrir un ataque en cualquier momento, porque te puede venir por cualquier lado. Entonces lo que sí que tienes que estar es prevenido por tu lado y por el lado del host, del servidor. Entonces entre las dos se puede crear la táctica suficiente como para que tú puedas salir airoso de ese ataque. Entonces a mí una plantilla en principio no tiene por qué ser susceptible de que tenga un virus. Ni que... Sino era como que a la hora de poder entrar para, por ejemplo, no sé, para poder acceder a la parte interna de WordPress, como que era más fácil entrar a través de ese favicon. Yo del favicon no tengo ninguna noticia al respecto. No. Igual... Pero bueno, ante la duda, oye, es mejor personalizar el favicon y siempre queda más guapo. Igual era por el hecho de que como es genérico, no, habrá gente que sea más especialista. No es un tipo de fichero más extraño, no es un JPG o puede ser. Sí. Vale, pues muchas gracias, ¿eh?